Bueno, buenas tardes a todos. Estamos aquí otra vez en estos de diálogos online, que ya sabéis que son estas charlas que mantenemos aquí en la CEC, la Asociación Col·legial d'Escriptors de Cataluña, la Asociación Colegial de Escritores de Cataluña, desde hace ya como 5 años, y en la que solemos entrevistar a a escritores normalmente vinculados con la asociación, y de vez en cuando entrevistamos también a autores que no están vinculados con la asociación, pero que nos interesan o que tienen algún vínculo interesante con Cataluña, que en el caso del invitado de hoy, que es José Ángel Bañas, ya sabéis, autor el mítico autor de historias del Cronem, pero ahora ha publicado una historia del Cronem en la editorial Aguilar, que es un repaso, digamos, personal a lo que ha pasado durante esos 30 años, no solo en su propia bio y bibliografía, sino también en España, digamos, en el mundillo cultural de los últimos 30 años. Pero antes de hablar con él, recordaros que la CEC, que es una asociación que defiende los derechos morales y patrimoniales de los escritores residentes o nacidos en Cataluña, independientemente de la lengua en la que se expresan, y que este acto, aunque está organizado por la CEC, está patrocinado por Cedro. De Mañas yo creo que hace falta decir poca cosa, que seguramente todos lo tenéis más o menos ubicado, pero bueno, recordaros solo que saltó a la fama en el 94 cuando quedó finalista del Premio Nadal, teniendo él 22 o 23 años, con una novela titulada Historias del Cronem, como os he dicho, en la que recreaba básicamente la vida de un grupo de veinteañeros madrileños que durante un verano desde junio a 15 días de junio, si no recuerdo mal, del 92, pues tenían sus aventuras o sus juergas madrileñas, por así decirlo, y nos contaba. Era una novela de corte realista, en esa tradición realista española, pero que de golpe cambiaba los temas, ¿no? Si estábamos muy acostumbrados a que el realismo hablara siempre de la posguerra y tuviera siempre un tono un poco tristón y gris, de golpe aparecía un autor que nos dibujaba un Madrid canalla, digamos, y fiestero, que no era muy habitual verlo en la literatura, ¿no? Entonces esto hizo que enseguida la novela cogiera un tirón tremendo, El Mundo la colocó entre los 100 libros más importantes del siglo XX, Umbral dijo que el autor era el más brillante de los cronistas y novelistas de su generación, se hizo una película que muchos de vosotros recordaréis, que bueno, ya hablaremos de esta película, y luego el autor pues continuó haciendo otras novelas, una tetralogía concretamente sobre una temática similar, por así decirlo, y luego ha continuado haciendo, bueno, parece que son una treintena de novelas y de libros que tiene ya, entre ellos alguna novela negra y alguna novela histórica, que es ahora mismo lo que está más centrado. Pero, como os decía, una historia del Cronem, este libro acaba de salir, ahí hace este repaso a su propia biografía, pero inevitablemente al hacer un repaso a su propia biografía, hace un repaso también al mundo editorial de estos últimos 30 años, porque la biografía de José Ángel Bañas es casi un retrato muy interesante sobre cómo ha evolucionado el mundo literario en estas 3 décadas y también un poco en general el mundo cultural, digamos, cómo ha cambiado España, por así decirlo, en este tiempo. Es un libro, hay que decirlo, con un tono crepuscular un poco, porque hay algunas afirmaciones que hace el autor, que hablaremos de ellas, pero en las que, bueno, esto, José Ángel, tú mismo lo dices en el libro, es un autor que tuvo un éxito muy pronto y que, digamos, luego, claro, lo que pasa cuando tienes un éxito tan salvaje tan pronto, luego es muy difícil, por no decir imposible, volver a tener un éxito similar, ¿no? Y entonces el propio autor reflexiona sobre esta condición de tener una idea de que nunca más vas a estar donde estuviste y, por tanto, qué implica eso a la hora de levantar una carrera literaria, ¿no? Y de esto, bueno, hablaremos un poco. Por empezar por algún sitio. José Ángel, primero de todo, gracias por acompañarnos y por estar con nosotros. Muchas gracias, Álvaro. Encantado de estar aquí con vosotros. Nada. Y luego, por venir a algún sitio, tú este libro decides escribirlo porque un día en un blog con Carmen Fernández de Blas, que te pediré que expliques un poco nunca sé muy bien cómo llamar a los espectadores o a la gente que ve Sí, este tipo. como tú los llames, yo los llamaré. A la Espectadores, gente que queremos. sitúa un poco quién es Carmen Fernández de Blas y luego David Trías también, que es la otra persona que está detrás de este libro. Y bueno, que un día en un podcast charlando, bueno, ella te convence para escribir esto. Cuéntanos un poco, por favor. Sí, bueno, me convence, digamos, que me invita, o sea, Carmen Fernández de Blas, una persona con la que yo, bueno, yo me defino siempre como una especie de saltimbanqui editorial. Lo he visto en mi trayectoria, que he estado dando tumbos por muchas editoriales y, como bien dices, pues tengo una treintena de novelas, con lo cual es al ritmo 1 por año.
que dice, ¿cómo se sostiene esto? Pues bueno, pues a base de currar y concentrándose en lo único que sé hacer, que es escribir novelas, ¿no? Y entonces ella me invitó a este podcast suyo que se titula Quiero un libro tuyo y, bueno, ahí acuden pues editores, personajes culturales, bueno, todos vinculados al mundo de edición, gente, pues puede ser desde pues, Luis María Ansón, ¿no? Que es alguien que se las sabe todas, que ha tenido un recorrido en este mundillo, como lo llamamos, bastante extenso, el propio David Trías. Bueno, mucha gente variopinta, tú pegarías muy bien, Álvaro, en ello. Y bueno, sencillamente te habla un poco te pregunta pues, sobre tu experiencia en el mundo editorial. Y nada, pues yo empecé a contarle pues anécdotas de pues cómo quedé finalista del premio Nadal de una manera como bastante peculiar y le iba contando cosas. Entonces, como yo la conocía desde hace mucho tiempo y habíamos coincidido pues en varias editoriales, estuvo en Espasa Calpe, ella fue quien me fichó en los años 90, tres novelas, y luego en Roca, y luego en la Esfera de los Libros, y luego, bueno, pues estaba trabajando como scout en Penguin y tal. Entonces, habiéndome seguido tanto, yo tenía la sensación de que ella conocía todas estas anécdotas, ¿no? Y mi sorpresa pues, fue bastante grande cuando ella abría mucho los ojos y como se quedaba sorprendida, ¿no? Y dice, pues eso no lo sabía, pues es muy divertido, eso es muy interesante. Y al final me dice, la verdad es que debieras de escribir un libro con esto, ¿no? Y es verdad que no se me había ocurrido, eran las anécdotas típicas que uno cuenta en las entrevistas que vas acumulando, bueno, que vas soltando a lo largo de los años. Y luego, bueno, me di cuenta que sin querer prácticamente, pues la verdad es que las iba enhebrando y tenían una textura narrativa, ¿no? Y bueno, ahí había un protagonista, un personaje que entra en este mundo editorial de una manera casi accidental, queriendo pero sin querer, ¿no? Que soy yo, la manera en la que envío este manuscrito al premio Nadal, y es lo primero que hago prácticamente, lo meto en un sobre y lo envío, y bueno, pues lo que no ocurre nunca, es decir, eras finalista, y no solo eso, sino que se publica y tiene éxito y vende miles de ejemplares, muy bueno, no sé cuántos fueron, la verdad es que yo creo que en esos primeros 2 años ya estaba en torno a 100.000 y va, bueno, has mencionado la película, se convierte, hay una adaptación y es la película más taquillera española hasta la fecha, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, toda esa historia, pues hablando con ella, viendo cómo se reía y cómo le hacía gracia, pues me di cuenta, tomé conciencia de que tenía, bueno, una cualidad narrativa, ¿no? Y bueno, y eso fue un poco el germen, me metió en la cabeza que se podía hacer un libro, ¿no? Y luego en un momento dado, pues estaba metida en todo el universo Penguin y bueno, debió de comentarle esto a David Trías. A David Trías le interesó el concepto y tuvimos una entrevista y pactamos, y a mí me dio una excusa, fue el detonante pues para poder yo recrear mi experiencia como novelista, y es un poco, son 30 años, pues bueno, el poder mirar atrás y poder ordenarlo y poder hacer un ejercicio de autobiográfico, que es un género que realmente nunca había escrito sobre mí mismo, no de esta manera. Y bueno, forma parte del proceso. Cuando tienes muchas novelas, es verdad que yo he tocado todos los palos, he escrito novela negra, novela histórica, he escrito, bueno, me encargo muchas obras, ¿no? Y cada vez necesito un reto, algo diferente, ¿no? Y bueno, pues me correspondía, me apetecía y bueno, ha sido una experiencia peculiar. Claro, yo siempre digo que esto de hablar sobre uno mismo es difícil, y la sensación que yo tuve es por estar andando sobre hielo muy fino, ¿no? Ya sabes que puedes hacer el ridículo en cualquier momento, ¿no? Y los novelistas, pues a mí siempre me gusta decir que somos una especie de marionetistas, ¿no? Que lo que nos interesa, nos gusta la ficción, nos gusta que la gente se concentre en las marionetas, en esos personajes que creamos, y estar nosotros preferimos la oscuridad, ¿no? Y yo creo que cuanto menos se sabe de un novelista, pues es mejor para que su obra resulte convincente y atractiva, ¿no? Creo que si sabes demasiado sobre el personaje, al final no te acabas creyendo sus ficciones, ¿no? Y bueno, pues bueno, de repente me apeteció pues sentirla, bueno, explicarme, ¿no? Y que la gente supiera un poquito, pues, quién es la persona que se esconde detrás o que está detrás de
de estas novelas, de las historias de Cronin y todas que vienen después, ¿no? Y evidentemente, claro, la relación con el éxito de Cronen y bueno, lo mucho que me afectó, que determinó mi vida, pues es una parte crucial de esta autobiografía, puesto que es una autobiografía. Pero me extraña que no te lo hubieras planteado nunca, porque claro, yo me imagino a ti te han puteado mucho, las cosas como son. Y en algún momento, ni que fuera por venganza, seguro que se te debía ocurrir alguna. Bueno, en algunas novelas a lo mejor has deslizado cosas, lógicamente. A lo mejor en la de Soy un escritor frustrado o algo has metido cosas ahí, no lo sé, porque no, la recuerdo en su momento que la leí, pero ahora me queda un poco lejos ya. Sí. Y esto, pero nunca se te había ocurrido contar todas las putadas, digamos, que te. Bueno, a ver, no, porque tengo buena naturaleza. Pero vamos, lo dice el escritor frustrado es curioso, porque es verdad que cuando salió, como hay un personaje pues, que no tiene nombre, pues la imitar J, bueno, en el fondo pues, es como K de Kafka, pues J, pues por pereza, al principio lo dejas ahí, se acabó quedando, y la gente empezó a pensar, como era un escritor, bueno, un reseñista, ¿no? Un crítico frustrado que tiene una serie de bueno, problemas pues, con sus mujeres, con no sé qué, y era una pura ficción, ¿eh? Realmente al final acaba secuestrando a una alumna que le pasa un manuscrito, una cosa, la verdad es que tremendamente clásico, pero bueno, y la gente lo consideró que era una especie de venganza, pero no, yo siempre digo que eso fue sí que está escrito antes, o está escrito después de Cronen, pero antes de que se publique Cronen. En ese intervalo, pues empecé a trabajar sobre ello. Yo siempre digo que esto es una a mí es un poco lo que hizo Stephen Crane, ¿no? Con el rojo emblema del valor, que él se imaginó la guerra, luego fue a la guerra y cuando le relegué el libro, la verdad es que el libro es fascinante porque es una recreación de la guerra estupenda, ¿no? Y bueno, salvando todas las distancias de alguna manera, yo en ese escritor frustrado de esa novela me imaginaba cómo podría ser este mundo literario, pues lleno de mezquindades, de envidias y cosas, pero no tiene nada, fue sencillamente una locuración mía. Al final el personaje gana un premio, luego yo quedé finalista de un premio, entonces hay paraísmos, pero no está hecho así y sobre todo no está, yo creo que es que no está uno en la vida para, es que ajusta, es que no tengo, hombre, sí, a ver, si alguien realmente me ha molestado y tengo agravios, tal, bueno, no te preocupes que el día en que me cruce con él, ajusto cuentas personales. Eso es una cuestión, uno tiene su carácter, como todo el mundo. Pero en principio, cuando escribo, no procuro, es que no, creo que no llena cuento, ¿no? Y no me gusta y no me sale. O sea, entonces salen. Yo creo que eso lo definió muy bien Víctor Lenore, que me hizo una entrevista y tal, y decía, no, hostia, es áspero. Dice, el personaje es áspero con su entorno, y dice, pero no tiene mala baba, o sea, no está escrito, y yo creo que está, vamos, procuro, cuando escribo sale gente, y bueno, pues alguna gente es normal, hay gente a quien has tenido más simpatía, otros más, pero sale naturalmente en función un poco del contexto, de la relación que has tenido. Y luego, bueno, y eso, esperamos, sobre todo no hay, o sea, esa voluntad de ajuste de cuentas no la hay en ningún momento, pero sí hay una bueno, rememorar y entender, explicar una trayectoria. Y luego, bueno, pues evidentemente vas tocando gente que va apareciendo en cierto momento de tu vida, ¿no? Y pueden ser pues escritores pues como Roger Wolfe o bueno, Ana Merino, aunque no al principio de mi carrera, la propia Carmen Fernández de Blas, David, son gente que sale con sus nombres y luego, bueno, pues ahí en las experiencias pues con unos son mejores que con otros, ¿no? Y efectivamente, como dices, pues hablo mucho de mi relación con Destino porque fue mi casa durante mucho tiempo, ¿no? Y luego un día dejó de serlo. Pues bueno, explico las razones y cómo se pasa de una circunstancia a otra y tiene que ver más que con las personas, yo lo achaco a la evolución de este mundo cultural y es otras cosas sobre las que he procurado reflexionar porque efectivamente ha cambiado tantísimo estos 30 años que es difícil no reflexionar sobre ello. Claro, porque espera, no sé si se ha congelado. Ah, no. Vamos por partes. A ver, o sea, tú después de publicar tienes un crítico, Germán Guillón, que te suelta que tú te morirás y solo quedará el Cronen, digamos, ¿no? A mí me gusta mucho el libro este tuyo, el nuevo, digamos, porque es que eres muy franco en cuanto, porque dices que en ese momento te reíste, pero que luego con el tiempo Claro, fuiste asumiendo que realmente parar eso no podría ser posible, ¿no? Digamos, entonces, bueno, es difícil.
bueno, explícanos un poco cómo se sobrelleva hasta darte cuenta que a lo mejor Sí, guión tiene razón, digamos, ¿no? eso la anécdota seminal, y es verdad que esto fue, yo creo que debió de ser en otoño del 94, es el año en que yo quedo finalista. Ya sabes, el premio Nadal pues se entrega, la fiesta es el 6 de enero, pero luego el libro, yo no sé cómo hacen ahora, pero vamos, en la época salía a mediados de febrero y ya Más o llegaba a menos, ¿no? librerías y tal. A lo mejor fue la propia primavera, ¿eh? La verdad es que ahora ya no podría decirlo, pero poco importa. Pero en pleno auge Cronen, quedo con Germán Gullón para comer, y además, bueno, mi abuelo tenía alguna relación con el suyo y bueno, él quería conocerme. Entonces quedamos y lo primero que me suelta si hago cajarro es eso, decir, tú te morirás y solo quedará historias del Cronen, ¿no? Y claro, yo solté una carcajada, yo tenía 22 añitos, yo tenía la sensación de que iba a escribir, bueno, muchísimas más novelas, mucho mejores y que van a tener mucho más éxito, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que he escrito muchas más novelas, posiblemente sean mucho mejores, pero más éxito sí que no. Y es verdad que con el tiempo, pues vuelvo a revisitar en mi mente y se me ha quedado grabado esa frase, y efectivamente tenía algo de maldición o de bendición, porque las dos cosas es verdad que por una parte es lo que aspiramos todos, al final, a tener una obra que quede, que sea la que cale, que tenga una influencia clara en la sociedad, y en este caso, pues Historia del Cronen la tuvo. Pero claro, por otra parte, no espera uno que sea la primera, ¿no? Entonces, bueno, eso te condiciona, porque dices, bueno, pues si solo iba a quedar esto, ¿para qué? Me podía haber ahorrado todo lo demás, ¿no? Entonces, eso es Claro, algo que siempre... esto que planteas en el libro, claro, esto que planteas en el libro y de alguna forma es una sinceridad casi excesiva, digamos, ¿no? Porque, bueno, el lector yo lo he recibido así, diciendo, hostia, como que sincero este tío, reconociendo que, bueno, que a veces ha planteado que todo lo demás, ¿para qué? ¿Para qué? Es un poco, hombre, luego siempre tienes modelos, ¿no? Siempre piensas, a mí Scott Fitzgerald dice, bueno, tiene éxito con la primera, que era el otro del país, creo que recordar, ¿no? Pero es el Gran Gatsby que es posterior, ¿no? Y en aquel momento, pues no, el Gran Gatsby no tuvo el éxito que su primera novela, y en cambio, con el tiempo, la que se ha reivindicado, hombre, yo siempre he pensado, digo, entre Historias del Cronen y Ciudad Rayada me parece que tiene más empaque, es más redonda, está más cuajada, es mi cuarta novela. Yo creo que esa, por ejemplo, a Gullón le encanta, le hizo un prólogo, la puso, vamos, Rafa Conte la puso, dices que alcanzaba unas cimas, pues se fue un poco la pelota. Rafa Conte decía, unas cimas en el manejo del argot, nunca vistas en la literatura española. Me parece un poco excesivo, pero bueno, sin conocerle, la verdad es que el hombre lo debió de pensar, y yo se lo agradecí. De hecho, aquello me permitió, porque había tenido muchos problemas en Espasa Calpio, y su reseña me protegía mucho. Esto también lo cuento en el libro. Y es verdad que esa novela luego se ha traducido al francés y gustó mucho, y realmente tuvo un éxito para mí sorprendente, porque parecía como muy local y bueno, todo este asunto del argot y la jerga te parece como muy autóctono, pero luego al final es absurdo, ¿eh? Y lo cierto es que en Francia se ha traducido tanto a Proust como a Céline, que tenía un argot de los años 20 absolutamente cerrado. O sea, que eso de que el argot es local, habría que reconsiderarlo. A mí me parece siempre que es una sabia muy auténtica, que es muy expresiva y que es un muy buen material lingüístico para trabajar. Y yo he trabajado mucho con él y con mucha gente. Yo creo que a todo el que le gusta la literatura acaba topándose con ello, ¿no? Umbral es otro ejemplo, cómo trabajaba también con el Cherry, con el Ochento, tal, haciendo mezcla. Yo creo que es un componente importante, y en especial, claro, siendo un novelista, que lo que te importa son las voces. La novela, la esencia de la novela, yo siempre lo digo, es un texto donde hay una especie se conjugan, entran en colisión voces de muchos tipos, de muchos contextos, de cada uno con su sociolecto, su dialecto, su propia personalidad lingüística, regional, etcétera, ¿no? Y es algo cacofónico, pero eso es la esencia. Siempre ha sido el texto. Si te fijas, las grandes novelas tienen ese componente amplio y realmente esa capacidad para meter en un texto las voces de su época, ¿no? Y ahí nos podemos ir a Dostoyevsky, a Tolstoy, a Balzac, a Galdós, a Zola, y siempre lo tenía. A mí siempre me ha gustado, y sí, es una cosa que pienso que se ha perdido de alguna manera. Se ha prestigiado otro tipo de novela más basada en un sello autorial, más basada en una frase como muy característica, muy propia, muy personal, que todo el mundo busca, y al final
El problema es que se convierte en una especie de monólogo, ¿no? Y se va metiendo y se va perdiendo un poco esa característica. Yo he defendido siempre este concepto más clásico de novela, ¿no? Y entonces, bueno, dentro de ese elemento, bueno, de ese trabajo que yo hacía, pues la verdad es que sorprendió mucho el que gustase a gente tan peculiar, ¿no? Y bueno, la verdad es que no, ¿de dónde íbamos? ¿De dónde habíamos hablado? No te preocupes, pero luego además hay toda una generación que coge tu novela y la convierte como en bandera. No me refiero a una generación de escritores, sino a una generación de españoles, por así decirlo, ¿no? O sea, la novela se convierte en una especie de bandera generacional. Sí. No sé si estás de acuerdo con esto. Sí, yo creo que había hambre, había sed de ese tipo de literatura, antes lo has dicho, pues más, yo siempre me relaciono mucho, siento mucha identificación con el realismo español de Colgueras, esa grisura, esa tristeza, a mí me gusta, quiero decir que es todo lo que era Carmen Laforet, nada, entre tinieblas, entre visillos, ¿no? Y Aldecoa y Delibes, o sea, no me parece que Sánchez Mazas, Sánchez Ferlosio, que era el hijo, el del Jarama, me gusta mucho. Y bueno, y es verdad que hay gente que lo vio con una dice, joder, es verdad que la sociedad estaba cerrada y a lo mejor era triste y a lo mejor no podían hacer otras cosas, pero se vieron obligados a mirar lo que tenían delante, ¿no? Y yo siempre defiendo el localismo, que igual que el argot no es incompatible con la universalidad, el localismo tampoco. O sea, y yo siempre lo digo, las grandes novelas, las grandes obras las grandes obras maestras de la literatura universal, si te fijas, casi todas, la mayoría son tremendamente locales, ¿no? Quiero decir, el Quijote más universal que el Quijote al mismo tiempo que local es, ¿no? A mí una que me encanta, por ejemplo, Jane Austen, ¿no? Que decía que bastaba para escribir una novela conocer bien 4 familias, pero conocerlas evidentemente muy en detalle, ¿no? Hablando de Barcelona, evidentemente, Vázquez Montalbán para mí es de mis escritores favoritos y siempre se nota, siempre hablo de la diferencia entre cuando está en Barcelona y claro, entra en la casa de uno de estos burgueses que conocía su vida de arriba abajo, sabía qué colegios había ido, dónde se iban de copas, de putas, dónde veraneaban, dónde tenían el dinero, etcétera. Y entonces, claro, la descripción es de una perfección y eso es la calidad, ¿no? Siempre eso decía Stendhal, la calidad está en a mi entender, están los detalles exactos, ¿no? Y yo creo que es evidente. Y pasa por grandes escritores como que Montalbán, la diferencia entre sus novelas barcelonesas y cuando se viene a Madrid o cuando se va a Alejandría, ya no te digo, pues es abismal, ¿no? Entonces, todos tenemos esa componente. En la posguerra estaban obligados y eso dio para mí obras de muchísima calidad y luego llega un poco la nueva narrativa española en los años 80 y yo entiendo que es abrirse al mundo y hay que descubrir, el mundo nos descubre, llega el turismo, las ayudas de Europa, llega no sé qué, y la gente pues prefiere, y claro, mola mucho más el mundo cosmopolita, nos vamos a Nueva York, yo pongo el ejemplo de Jesús Ferrero, Berbergín, se va a China y tal, y todos estaban fascinados con eso, y de alguna manera Cronen pues vuelve un poco a esa realidad más cercana que se había desdeñado. En aquella época se hablaba mucho de costumbrismo, como una cosa muy peyorativa, ¿no? Como dicen, no, joder, costumbrismo, como digo, localismo, pero bien entendido. A mí me encanta Pañol, por ejemplo, es un escritor francés, es maravilloso lo que hace con Marsella, o sea, es que y son de una belleza y de una autenticidad, y bueno, ya está. Y eso que realmente se ha mantenido en el género, yo creo, ¿no? Si coges, hablando de Marsella, ¿cómo se llama este Total Keops? Los autores del género en principio han cultivado ese localismo, yo creo que con mucho acierto, que se refugia en el género negro, ¿no? Y bueno, yo mantengo esa tradición, por lo menos entre mis primeras novelas, y bueno, y ahí había muchas veces, la gracia está en ver las cosas. Yo siempre digo que la literatura es una cuestión, es un punto de vista sobre las cosas, es una visión sobre el mundo, es una manera original, nada más, ¿no? Y bueno, y en este caso, pues había ese mundo de bares y estaba todo el mundo ahí, pero nadie veía que era una materia novelesca, ¿no? Hay un ejemplo que a mí me gusta también poner, Tom Perrotta, ¿no? Que tampoco es muy buen escritor, pero tiene una novela que me gusta a mí, que es Little Children, y Niños Pequeños, y pues claro, yo había estado en los
parques, luego he estado como padre, he ido a los parques infantiles, pero yo no vi, el tío vio que ahí había una novela entre todos los rollos entre los padres, no sé, entonces era un universo, él supo ver que ahí había una novela, que yo no la veía, yo estaba ahí también, estuve en esos parques, pero yo no vi esa novela, ¿no? Entonces, bueno, pues yo estuve en esos bares, y la gente estuvo, todo el mundo estuvo en esos bares en aquella época, pero poca gente vio, o no, que ahí había una novela, ¿no? Y unos acentos de Cronen es ese, haber visto esa realidad novelable y haberla plasmado, ¿no? Con sus cosas, sus encantos, y como siempre, como cualquier texto, con sus aciertos y con sus pero sí que tiene esa componente de volver. Y por otra parte, también la gente dice, no, joder, pero es que tú eres, bueno, era muy anglófilo, sobre todo al principio, luego me casé con una francesa y me afrancesé un montón, una barbaridad, cosa que no lamento, que creo que la literatura al final pasa entre Francia y Estados Unidos, y Francia no creo que nadie que se considere escritor puede no haber leído en francés, joder, a Baudelaire, a Zola, a Flaubert, a Céline, a Víctor Hugo, están todos. Es una cosa alucinante. Es que tienen yo siempre digo que son el Japón de Europa. A nivel, hay dos temas que yo si me quito el sombrero, es la literatura y la gastronomía. Y luego está Estados Unidos, que da otro tipo de novelista, que a mí me gusta mucho, es un novelista salvaje, un novelista, ya sabes, siempre imagino a Hunter Thompson, podría estar él, que no estaría, pero bueno, yo me imagino en una caseta y que llegas y que te pega un tiro con el rifle y otro, ¿sabes? Cada uno está, Stephen King, pues está en sus cada uno está en su propio lugar y muchos en sus provincias, en sus rincones, y tiene Russell Banks, ¿no? Este era un autor que me gustaba también mucho, estaría, pues bueno, cada uno está y recrea un poco esa realidad propia con mucho realismo, con mucho encanto y mucha pasión por lo local, ¿no? Entonces es una tradición que para mí, que en el fondo hay quien dice que viene de o sea, Huckleberry Finn también viene a picaresca, que es otras cosas que me gustan, ¿no? Pero bueno, sí, pues eso, Mark Twain, Salinger, El Guardián del Centeno, Hemingway, por supuesto, Faulkner también a su manera, o sea, realmente mucho más verboso, mucho más que entre Hemingway y se complementan muy bien. Hemingway y Faulkner no son, la gente los considera como antagónicos, pero son muy complementarios y cada uno, la verdad es que son muy buenos maestros, los dos, cada uno a su manera, ¿no? Y luego ya iba pues, los más contemporáneos, pues Jane McInerney, May, Easton Ellis, no sé qué, pues también lo leí en esa época y eso era otra línea, quizás también, siempre digo que cada escritor es un río y tienes pues afluentes, ¿no? Pues en un principio había esos dos afluentes, el realismo, porque Ray, luego entroncando con el realismo clásico español, o sea, con Galdós y Baroja, por supuesto, Emilia Pardo Bazán viene más tarde, la leo más tarde, vamos. Y por otro lado, pues estos americanos que en el fondo es muy parecido, o sea, es la misma sensibilidad. Y luego ya entra el mundo, el universo francés, pues es más tarde, es un descubrimiento más tardío, y también entra. Y bueno, y vas creciendo, vas evolucionando, siempre dentro de la novela, porque dentro de todos los tumbos que voy dando hay algo, la gente dice, joder, es que cambiar mucho, y bueno, pues sí, es verdad que tengo un modelo de escritura que en literatura tenemos tendencia pues, a posteguillos y que se quede en Roma para siempre y que no salga, ¿no? Me pasaba a mí con Vázquez Montalbán, cuando me gustaban los Carballo, de repente va lo histórico, digo, Borges, y digo, joder, déjame, no, vuelvo a Barcelona, que esto no, que no te vayas por ahí, ¿no? Pero bueno, es el modelo, yo siempre pienso, es cinematográfico mío, es pues lo que un Ridley Scott, ¿no? Siempre digo que es alguien capaz de hacerte pues Blade Runner o alguien, ciencia ficción pura y dura, y de repente te hace una película de gángster en Chicago y de repente te hace una de cruzados en Jerusalén y de repente te hace pues un Napoleón o un Gladiator, ¿no? Y va cambiando, pero la base, que es lo que unifica todo, porque sabe contar una historia, ¿vale? Y yo en mi caso pues he trabajado, voy cambiando de temática, por decirlo así, es verdad que es histórico, pero siempre la base es contar una historia, ¿no? Es algo que se aprende, que es muy difícil. Escribir una novela es muy difícil y cuesta muchos años, tú lo sabes, o sea, que sí, que hasta que sientes que realmente manejas todos los resortes lingüísticos, culturales, ficcionales, la estructuración, hay un montón de cosas
y tarda mucho, ¿no? Pero bueno, yo he tenido esa pasión por la novela y es un poco lo que vertebra todo, ¿no? Que al final digo, bueno, es que siempre he estado obsesionado con la novela y siempre he escrito novela y sigo escribiendo novela, ¿no? E incluso una historia del Cronen, aunque es autobiografía, para mí es una novela. Alguien me dijo, dice, joder, es que es como el Lazarillo de Tormes, hay mucha peripecia. Y para mí fue un elogio y es verdad que en mi cabeza es una novela, solo que en este caso el protagonista soy Jake, que todo lo que sucede es real, por decirlo así, pero he procurado que tuviera también una textura narrativa y luego una cosa para mí esencial, y hay que ser breve. Yo en esta vida no puedes, a mí no me cuesta ponerle 500 páginas, pero yo creo que se agradece cuando haces cosas tampoco, bueno, ser sucinto, ser sintético. Y luego yo creo que también el lector es inteligente y el lector conecta los puntos. Entonces tú vas, y la trayectoria vital está ahí, ¿no? Hay una cosa que yo siempre digo a la gente que arranca y tal, y no os preocupéis por, o sea, no cuentes todo, joder, es que quien cuenta es como explicar un chiste, es que no, nadie, solo la gente es lo peor que puedes hacer, ¿no? Entonces, y el todo está en la parte, muchas veces, que no nos damos cuenta y tú crees que falta y al final, y eso es una enseñanza así que para mí de lo mejor que tiene el cine, como los que hemos crecido, claro, antes no tenía, o sea, lo que hay gente que decía, no, es que tú eres muy, muy visual y eres muy cinematográfico en tu escritura. Y digo, mira, visual, Lazarillo Tormes es visual, le quitas los diálogos y lo entiendes visualmente. Tolstoy es tremendamente visual. Dumas, no hay nada más visual que Dumas, era antes del cine, ¿no? Pero lo que sí que hemos aprendido del cine es a ser sintéticos, ¿no? Esas novelas decimonónicas es que no puedo, y te cuesta mucho. Y dices, joder, pero si ya lo he entendido, me has contado 8 veces las mismas cosas. El cine nos ha obligado a eso y a prescindir de secuencias de transición, ¿no? Entonces yo en mis novelas, pues, si puedo, digo, te puedes, claro, y las limpio mucho. Y yo creo que eso se agradece. O sea, y para mí es la mejor enseñanza del cine, ¿no? La capacidad, entre otras, bastantes cosas que nos ha aportado, pero la capacidad de síntesis, ¿no? Y el prescindir, y la elipsis, y el prescindir de secuencias de transición innecesarias. Oye, en el libro vas citando a gente que ha ido apareciendo, gente que es como muy, muy de los 90. O sea, me ha gustado mucho recordar a Roger Wolf, que me Ah, acuerdo que también sí. en los 90 todos éramos un Lo poco leía fans. así, aquí me Sí, encantaba, ¿eh? Era muy entrevisté un par divertido. de veces. Lo entrevisté un par de veces y me acuerdo que Sí, fui muy asustado en la entrevista porque yo creía que él era como sus libros. Y sí, claro, que era muy agresivo, digamos. Luego sí, me sí, encontré un sí. hombre que era muy suave. Pero cuéntanos un poco, porque claro, Roger Wolf, o sea, cuentas que en el fondo, o sea, eres muy amigos al principio, pero luego siempre había como una pequeña debate, digamos, sobre el concepto de literatura que tenía cada uno, ¿no? Digamos. Sí, sí, pues con Roger eso, es que él era, claro, él tenía esa obsesión, creo que sigue teniendo, él siempre ha defendido el autor, o sea, el escritor total, ¿no? Es decir, si te gusta un escritor, todo lo que haces te gusta su manera de ver el mundo y ya te da igual que lo haga en verso, en prosa, en género, en cuento, te tiene que estar con él, ¿no? Y yo, en cambio, creo que no es así. O sea, creo que realmente, joder, pues es que hay géneros, hay cosas que no te van. O sea, yo soy muy malo en la música, en cambio la literatura me va mejor. Dentro de los géneros, pues que la novela me va muy bien y los cuentos me van fatal. ¿Qué quieres que te diga? Fíjate que dices, hostia, parece lo mismo, ¿no? Pues no, a mí me cuesta horrores. Un cuento, la poesía, antes que sí. Entonces yo creo en los géneros, creo que al final es como moldes que te van sin darte cuenta, por lo que sea, lo que has ido leyendo y se te ha introducido el molde y lo has entendido, lo reproduces bien, ¿no? Y aquellos moldes que no trabajas, pues no funcionan tan bien, ¿no? Eso lo hablo con Iñaki Domínguez, ¿no? Que ha escrito una novela y tal, y digo, joder, ahí, bueno, digo, Iñaki, que tú tienes un molde que lo tuyo es, bueno, ensayo antropológico, la no ficción, y es que eso te va muy bien. Y la ficción es otro dominio, tiene otros recursos, tiene otra cosa, y no solo... Entonces, bueno, pasa mucho, ¿eh? O sea, alguien como Trapillo, pues a mí me encantan sus diarios, me parecen realmente de una calidad extraordinaria. Y luego la novela, y incluso sus poemas tampoco me fascinan, o sea, cada uno encuentra su molde, ¿no? Entonces, eran unas cosas que teníamos, y luego él era muy, muy celinesco, ya sabes, es decir, Celine tiene un libro que es, entre muchos Celines que tiene, bueno, es muy cuestionado, ya sabes, pero bueno, tiene un panfleto de estos que se enfrenta a Sartre, se llama la Cité du Vocal, ¿no? El citaba cholas, lo podríamos traducir así, yo no sé si se ha traducido al castellano, poco importa, y entonces pone a parir a Sartre, se le tira la yugular, claro, tuviera una pequeña polémica, bueno, entre ya sabes que Sartre
arranca, no es que fuera colaboracionista, pero bueno, arranca de una manera y bueno, Celine, quieras que no, pues estuvo en la guerra y luego fue médico, entonces bueno, tenía la sensación, dice, tío, habla de cosas, en fin. Y en todo caso, y sobre todo al final decía, dice, las ideas, y decía Sartre, las ideas tiene cualquiera. Dice, lo importante es el estilo. Claro, cada uno defendía su manera de ver la literatura y evidentemente Sartre pues, era un hombre de ideas y Celine era un hombre de estilo, punto. Y de pocas ideas, ¿no? Pues, 4 obsesiones y tal. Y Roger y yo, pues un poco lo mismo. Roger es un hombre de estilo, siempre lo da. Bueno, aparte, de hecho, dicho esto, eso es mentira, es un pensador de primer. Él tiene mucho trasfondo. Pero bueno, en todo caso, estéticamente no defendía, mientras que yo defendía el valor de las ideas. Siempre me han gustado los pensadores. Yo creo que el escritor es un tipo de pensador. Al mismo tiempo, no es un pensador. No sé cómo decirte, hay que tener cuidado, hay que respetar el género, ¿no? O sea, yo creo que pues, antes hemos hablado de Sánchez Ferlosio, pues un claro ejemplo de alguien que no respetó su novela, es muy bueno el Jarama. Y luego sus aforismos, pues son medianitos. Va a tirar hacia Schopenhauer, Ciarán, pero, hostia, no, yo creo que se queda, no acaba de ser lo pertinente, lo perspicaz y lo fino, personalmente. Esa es mi opinión. Creo que él se quiso filósofo y se equivocó porque realmente tenía más calidad como eso, ¿no? Luego ahí es difícil, o sea, por ejemplo, a mí Olbeck me gusta mucho algunas cosas y otras cosas me gustan menos, pero por el molde, hay algunos que dices, hostia, esto me parece un ensayo camuflado, ¿sabes? Realmente has sobrecargado de ideas y digo, para esto, pues hazme como Cioran, bueno, quítate este molde, quítate un poco tal y plantéame, colócame tus pensamientos uno tras otro y luego ya yo veré si vale, ¿no? Entonces esa parte, Henry Miller sí que consigue soldar las dos cosas muy, muy bien, ¿no? Es complicado, las ideas, y para mí lo ideal siempre es la reflexión, o sea, creo que el pensamiento de ahí dentro de la ficción, o sea, lo que hace Orwell, ¿no? Con 1984, por ejemplo, me parece un rebelión en la Granja, que son 2 maravillas. ¿Cómo se puede ser tan, o sea, discursiva? ¿Sabes? Una ficción, o sea, una novela es un discurso. Discurso de ficción a través de, tiene sus mimbres, pero es un discurso. Y un discurso tan válido y puede ser tan poderoso como prueba Orwell, como un ensayo, ¿no? Y eso me gustaba mucho. O sea, a mí, por ejemplo, yo pasé por la Facultad de Historia en Sussex, y que era una maravilla. Yo descubrí ahí lo que era, claro, éramos 3 en clase, bueno, eran seminarios, en vez de estar un sistema caótico aquí de muchísimas clases, la mitad muy malas, y ibas a la biblioteca y tenías que rellenar una fichita, claro, de repente ahí digo, pero bueno, teníamos 2, en vez de tener 6 a la vez y mal dadas, pues teníamos 2 asignaturas por trimestre y cada una de ellas seminarios de 2 horas, o sea, tenía 4 horas por semana, pero claro, entre semana y semana te exigían que te leyeras pues, todos los libros que podías, ¿no? Entonces, era realmente, a mí me encantaba, ¿no? ¿Y por qué? Y Sussex estaba diciendo la historia. Yo te había preguntado por Roger Wolf y estábamos de Roger Wolf, hemos ido evolucionando sobre las formas distintas de literatura, Sí, el Sartre, pensamiento, creo que estaba Berlín, diciendo claro, a través discursivamente. ideas y el estilo. Y sí, y quería acabar en algo. O sea, estaba con Orwell, que era para mí el modelo de la cuestión reflexiva. Y sí, en algo con respecto a la historia. Sí, iba a cerrar con una reflexión con respecto a la historia, que estando ahí. Pero vamos, que ese es Orwell para mí es el ejemplo perfecto de cómo se puede ser de una manera discursiva, o sea, a través de la ficción, o sea, es un discurso bien articulado con sus propias herramientas. Me gusta mucho también el libro, cómo explicas un poco cómo ha cambiado el sistema editorial. Tú te defines como saltimbanqui editorial, como tú bien has dicho. Es verdad que has pasado por Planeta, por Algaida, por Anaya, la esfera de los libros, Destino. Bueno, pasa por todas partes. Pero sí que hay un momento como que defiendes que se ha acabado, digamos, una forma de concebir la literatura y de tratar a los autores, Sí. que quizás en los 90 sí que estaba y ahora, pues por una evolución del mercado, lógica o no, cada uno como quiera como sea, consideras que eso ha cambiado a mal, digamos, ¿no? Que hay como un maltrato que da al autor, la sensación que Mira, da. a finales de los 90 yo me crucé con
Esto era Antonio Pérez Henares, que entonces era el director, no sé si de Época de Tiempo, uno de estos semanarios que luego han desaparecido, ¿no? Y recuerdo que me dijo, a mí me sorprendió, dice, bueno, mañana voy a sacar un artículo acojonante, os vais a quedar todos alucinados y voy a decir las cifras reales de las grandes vacas consagradas de la literatura. Entonces se refería a que en esa época, pues Camilo José Cela, pues a lo mejor vendía, yo no sé, sus últimos libros, digo, 300, 400, no sé, digo, vaya, esperamos, que decir, realmente muy poquito, algo que nadie sospechaba. Juan Marx estaba un poco en esa tesitura, que luego había herramientas, que a lo mejor, por ejemplo, un grupo como Planeta, si tenía un autor con Juan Marcés, y en aquella época la cultura estaba muy prestigiada, a lo mejor la Caixa iba a regalar 20.000 ejemplares, compraba 20.000 para regalar a sus... Entonces, bueno, tenían estas herramientas pues para no hacer pensar a sus grandes autores, cosas así, etcétera. Pero bueno, en todo caso, llegado a ese punto, vendían muy poquito, pero no obstante, nadie se atrevía a no publicarlos, porque es que te daban, había el prestigio inmaterial tenerlos en tu catálogo, coño, eran Cela y Juan Mas eran auténticas instituciones culturales, ¿no? Entonces, esto hoy ha cambiado. Hoy realmente, no sé, es decir, ha empezado, claro, el trabajo clásico, siempre digo, del editor, siempre era un equilibrio. O sea, la gente que vende mucho, los Pérez Gélida, los bestsellers, quién está por ahí, Gómez Jurado, Elizabeth Benavent, toda esta gente es súper importante. O sea, ellos tienen que vender libros y eso entra dinero, el editor, gracias a eso, esa prueba comercial suya, consigue dinero, pero eso te permite, la lógica siempre ha sido que luego ya la prueba comercial, luego estaba la clase media y luego estaba pues gente que podía hacía cantera, o gente con una calidad exquisita que había que tenerlos ahí, ya fueran vacas consagradas como Cela o Marse, u otros que a lo mejor no habían encontrado todavía su público, pero había que mantenerlo. Entonces, este era el equilibrio. Esto siempre ha sido, es una cuestión de equilibrio. Entonces, ¿qué pasa? Que en un momento dado se decide que por debajo de 3.000 ejemplares no se publica nadie. Claro, de repente te cargas la mitad del barco editorial, resulta que esa mitad era la más valiosa literariamente, ¿no? Entonces en eso estamos, eso son las cosas. Ha habido muchas cosas, ¿eh? Luego yo siempre digo, nos han cambiado también un poco la moneda, ¿no? O sea, el tema es que, claro, al principio el tema de los seguidores, claro, se ha capitalizado. Antes no se veía el capital social que tenía cada cual y yo siempre pongo un ejemplo. Yo recuerdo que cuando publiqué una novelita pulp por entregas de estas, El hombre de los 21 dedos, que escribía con Antonio Domínguez Leiva y tal, bueno, publiqué en Interview. Yo recuerdo que a finales de ese verano, pues el subdirector entonces, Alberto Gallo, pues me felicitó y nos felicitó un poco, decir, bueno, era una felicitación colectiva, ha ido muy bien, ha funcionado, pero nadie sabía exactamente quién. Sí, sabías que gente podía dentro de un periódico, pues se leía más sombra, evidentemente, que otra gente, pero exactamente cuánto no. Entonces, que en un momento dado eso se cuantifica, o sea, y empiezas, ya sabes que en un periódico, pues hay tantos que leen, 300 que leen a fulano, 30 que leen a mengano y 2.500 que leen a futano, ¿no? Y a la hora de despedir, pues claro, ¿a quién vas a despedir? Pues está claro, ¿no? Entonces, esta cuantificación, ¿qué pasa? Que las redes sociales pues también han visibilizado el capital social que tiene cada persona, ¿no? Y bueno, y antes, bueno, era evidentemente entre dos textos parecidos, un tío con mayor capital que otro, pues es lógico que tomases ese tipo de decisiones, pero claro, es que ahora ha llegado a un punto o sea, un ejemplo, y estuve en Murcia, me entrevistó un tipo en la televisión y me dice, joder, mi hijo ha publicado una novela, y dije, bueno, y pensé que sería una novela pequeñita, en una editorial pequeñita y tal, y me dice, no, es primera edición, este es tu editorial, es Penguin y tal. Y digo, hostia, que suena un poco raro, digo, ¿quién es? Entonces me cuenta esta historia que es muy ilustrativa. Este chico es un chico muy guapo, y apareció un día en una firma de Elizabeth Benavent, y de repente las lectoras de Elizabeth Benavent lo ven y se revolucionan, empiezan a decir, pero bueno, el guardaespaldas le llama, empiezan a, ¿de quién es ese chico tan guapo? No sé qué. Y entonces lo localizan y su cuenta social de Instagram pasa de 3.000 seguidores a 100.000 en una semana, ¿vale? Entonces inmediatamente recibe una llamada de Penguin y dice, tío, queremos un libro tuyo. Y dice, no, yo no sé escribir libros, no te preocupes, no pasa nada. Entonces, y yo he visto las fotos y efectivamente está ahí las niñas de 15 años con una cola de estas que no tiene un Javier Cerca, de nuevo. Entonces, como digo, no es, esto ha de existir y está muy bien, ¿vale? Pero siempre que haya un equilibrio, es una parte del negocio, pero no puede ser lo único, ¿no? Y entonces esta especie de capitalización, o sea, de obsesión con
con este capital social, que claro, que te pone al final, es que te pone al mismo nivel, estamos compitiendo con, y no puedes competir, o sea, pues como decimos, con un loquillo, con futbolistas, con estrellas de cine, que es imposible. La media de los escritores, pues entre 1.000, 2.000 seguidores, lo que sea, es que alguno tiene más y tal, pero que sí que estamos, y yo luego ahí veo una cosa con el tema de las redes sociales, y es que tienen la filosofía, claro, esto es lo que decía McLuhan, ¿no? Que el medio es el mensaje. Y es verdad, o sea, es que tienen, y es la filosofía del high school americano, es la popularidad a ultranza. Y entonces, mira, otro ejemplo. Fui a Málaga y un colega mío, Enrique Wynn, está trabajando una tele, y las teles tienen problemas, que tienen poca visibilidad. Entonces lo que están haciendo es, la está triturando para meterla en redes. Entonces la tele sí la puedes triturar y la puedes meter en redes, pero la literatura no, o sea, el texto no, y son los problemas que tenemos, ¿no? Y entonces, bueno, este tipo de criterios que son como, son excesivamente, o sea, pues estamos quizás, viene, es verdad que el mundo americano es muy, muy duro, ¿eh? Dice, ahora cómo estás, cuánto ganas, ya sabemos, los americanos son como negociando, son tremendos, tiene sus valores, ¿eh? Y hay cosas que son fantásticas, pero tienen estos valores plutocráticos tan que en Europa no somos tan así. Entonces las redes funcionan un poco así. Entonces los editoriales, que yo entiendo, que el problema es que están bajo presión y es un negocio y al final hay que rendir cuentas, ahí tienen que salir los números y es muy complicado. Está todo el mundo bajo presión. Y luego estamos en un mercado en crisis donde la gente no está leyendo. Yo no sé, el otro día vi, parece que Irene Vallejo, ella dice que sí. Dice que están los chavales leyendo. Yo no lo sé. Yo voy en el metro, voy a entrevistar a gente y cada vez más yo veo a la gente en sus móviles y más bien y leyendo. Ojalá estuviesen todos leyendo en libros digitales y tal. No me parece el caso. Pero bueno, entonces yo creo que hay una crisis general del texto, de la literatura en sí, porque a lo mejor se pueden seguir vendiendo libros, pero cada vez son menos literarios. Y la manera que se está queriendo salir de ello es tirar el mundo de negocio editorial hacia unas cosas que no puede ser, sobre todo porque se está renegando los valores del libro, los valores del mundo de la cultura tradicionalmente no han sido los valores, no son los valores de las redes, no son este tipo. Entonces, ahí hay una crisis profunda y creo que el texto, la crisis del texto es difícil y además a mí me gusta el ajedrez, por ejemplo. Entonces, el ajedrez no es telegénico. Tú no puedes meter hay dos tíos ahí sentados uno encima y es fascinante lo que pasa en su cabeza, pero es que no hay manera no cabe, ¿no? Y yo creo que con el texto pasa igual, que el texto tú no entra en redes, no puedes. De hecho, ya sabéis, que de vez en cuando metes textos buenos y al final metes una foto chorra y triunfa mucho más, con lo cual al final, ¿qué te está diciendo? Que esto no y aquello sí. Entonces, si sigues, pues te conviertes en otra cosa, ¿no? Yo soy bastante amigo de Juan Aparicio, que ha montado un personaje súper antipático y está arrasando en redes. O sea, tiene 5 y él ha publicado en buenos editoriales, es muy buen escritor. Y ha publicado en Siruela o Sangre y tiene libros, a mí me parece excelente. Pero claro, es que ahora le van a llamar, es decir, solo por, o sea, a través de esto, no sé si ya tienen 50.000, 60.000 seguidores, pues digo, coño, ahora te van a empezar a llamar. Entonces, claro, esto no puede ser. O sea, su valor literario es el que tendría que mandar por encima del otro tendría que ser accesorio, pero es un poco al revés, ¿no? Y entonces, bueno, dentro de ese tipo de inversión de valores, pues estamos ahí y yo creo que nos estamos equivocando, nos estamos saliendo y el mundo del libro nos lo estamos cargando de todo. Yo creo, en fin, ya te digo, el optimismo de gente como Inés Vallejo, me gustaría hablar con ella en profundidad sobre este asunto, ¿no? Pero bueno, a lo mejor yo soy pesimista y también me equivoco. Desde luego no va a desaparecer nunca, jamás. Eso siempre será un formato como el teatro y será... Pero yo creo que está abocado a ser un mundo de inmensas minorías. Es verdad que la gente que es interesada por el libro, y eso yo nunca he entendido, los chavales no se dan cuenta, si es que el lenguaje
es tan importante, está en el centro de todo. Estamos hoy obsesionados con la ciencia, la tecnología, pero es que el lenguaje es todo. El lenguaje es políticamente, es afectiva, está para ligar, necesitas vocabulario, chavales. Es que es de cajón. La lectoescritura sigue estando ahí en el centro. Entonces no es que te haga más inteligente, pero es que descifrar mucho mejor estos códigos, con lo cual vas a sacar mejores resultados, con lo cual te van a fichar empresas mejores. Vas a decir, yo no entiendo a la gente que no se da cuenta de los valores, de las virtudes que tiene la literatura, ¿no? Eso está, ahí estoy, me encanta. Hablando de Irene Vallejo, por ejemplo, es verdad que me gusta que haya un libro que hable de estos temas que haya tenido un gran éxito, ¿no? Esos son de los éxitos que te reconcilian, los que te gustan y que empiezan a ser menos habituales, que son los éxitos que arrancan en librerías y luego triunfas y luego conquistas el mundo, pero a partir de las librerías, no al revés, primero conquistar los medios y meterse en las librerías. Eso me parece que es otro camino, ¿no? Pero bueno, a ver, luego también cada uno resuelve estos asuntos como buenamente puede y luego, y como siempre, al final es una cuestión de equilibrio. Está bien como todo está bien siempre que coincida. Lo que empieza a estar mal, el problema es cuando se rompe este equilibrio, ¿no? Y en estos momentos estamos en un momento de ruptura y claro, yo entiendo que es un mercado menguante y yo siempre la gente dice, ¿cómo podemos... ¿Por qué? Si las cosas van tan mal, se publican 90.000 ejemplares y 90.000 títulos por año. Y yo siempre digo, mira, es muy sencillo. Yo cuando arranqué hace 30 años, pues igual un editor de clase media publicaba 10 autores de clase media y cada uno podía vender entre 5 y pongamos 10.000 para redondear, ¿vale? Bueno, pues tiene un volumen de 100.000 de ventas el editor y está contento y puede funcionar. ¿Qué pasa? Que hoy cada uno de esos tíos te vende 1.000. Pues entonces, ¿qué hace el editor? Pues publico a 100. Entonces es multiplicar cada la crisis, curiosamente, la proliferación, ¿no? Es unos mecanismos también muy perversos que están funcionando, además de otras cosas, el copar las librerías, evidentemente grandes grupos que no pueden, si aligeran esa presión, ese espacio lo van a ocupar otros, etcétera, con lo cual no, hay muchos elementos, pero el resultado es que entre todos nos estamos cargando este libro. Yo entro en unas librerías, yo es que ya no reconozco a nadie. Antes estaban todos y sobre todo estaba el fondo. El fondo era el triunfo. Tú querías llegar al fondo, era donde estaban los buenos. Y el fondo era la permanencia. Eran títulos, joder, me he dicho Vázquez Montalbán, pues, mira, Vargas Llosa que se ha muerto, García Márquez, estos estaban ahí. O sea, y entonces estaban ahí durante muchos años. Y eso, Miguel Delibes, no sé qué, estaban, y todos queríamos llegar al fondo. Ese era el objetivo, llegar a ese fondo. Ahora ese fondo no existe. Las librerías son todo pura novedad. Y entonces, claro, ahora, ¿cómo se a ver, tiene que poner, o sea, estamos todos de acuerdo en que hay que regular esto? Si es que yo renunciaría a 5 libros y tú también, y cualquiera, porque uno te lo mantuvieran y te lo trataran con cariño todo. Y esto estaríamos todos de acuerdo, libreros, editores, reseñistas, lectores, en menos cantidad y mejor cuidado. Y iría todo mucho mejor. Y además que no puedes, que otros problemas que tiene el texto, los libros, es que necesitan tiempo para escribirse, tiempo para editarse, tiempo para consumirse, y en este mundo no hay tiempo para ello, ¿no? Con lo cual es otros elementos. En fin, es una especie de tormenta perfecta de muchos elementos y el resultado, pues ahí estamos todos intentando sobrevivir en esta jungla. Y bueno, pues no sé hasta cuánto aguantaremos y entre medias tirando papel y con títulos yo no sé cuánto papel se tira. O sea, es que debe ser un horror la cantidad de libros ejemplares que se destruyen luego, ¿no? Que no llegan, que ni se exhiben, ¿no? Con lo cual, entonces todo eso forma parte del libro, que es lo que dice que como he vivido, soy una persona que he tenido la suerte desde el principio de dedicarme a esto, solo he dedicado a esto y solo he visto esto y soy un ser cultural, un ser literario, un hombre de, mira cómo decir los catalanes, ¿no? De traído, que es una palabra preciosa, y bueno, y es el mundo en el que me he desarrollado, entonces lo he visto cambiar y he reflexionado, ¿no? Y una parte, creo, de interés del libro es esta reflexión, ¿no? Y me parece que es pertinente y me parece que existe y me parece que tenemos un enorme problema y que no somos capaces de resolverlo. Bueno, pues se nos ha comido el tiempo y bueno, me parece un buen sitio digamos, para parar aquí la charla y recordar a la gente que hemos estado hablando
con José Ángel Mañas, con su nuevo libro Una historia del Cronen, publicado en Aguilar, este repaso a 30 años de su propia trayectoria y de la trayectoria editorial y cultural del país. Y bueno, José Ángel, nos habríamos quedado más tiempo charlando, pero se han quedado un montón de preguntas en el tintero. Pero bueno, pero ya está bien. Hemos abordado un montón de cosas. Y nada, agradecerte que hayas estado con nosotros. A Y, vosotros. y esperamos tu siguiente novela con ganas. Ahí seguimos, en la brega, haciendo argentinos. Interesante. La Muchas gracias. próxima. Hasta Venga. luego. Adiós.